sí, vamos a empezar. Vamos a empezar hoy con nuestra primera clase de fisiología pulmonar. El primer tema que se ve de base en fisiología pulmonar es como tal la ventilación. Ahora, tenemos que entender que existen dos mecanismos para la respiración. Uno que es meramente el propiamente dicho, que es la respiración, y otro que es la ventilación. ¿Cuál es la diferencia entre respiración y ventilación? La respiración, Mitzi, es el proceso mecánico. Es cuando hacemos con toda la caja torácica, el movimiento de los músculos, todo ese movimiento para que se lleve a cabo la inspiración y la expiración, ¿ok? Recuerda que en la inspiración nosotros inhalamos lo que es oxígeno y en la expiración, que es la segunda fase de la respiración, nosotros exhalamos lo que es dióxido de carbono. ¿Dónde se formó este dióxido de carbono? Se formó en todas las células que utilizaron el O2. Haz de cuenta que las células adquieren el O2 para poder funcionar. Hacen sus procesos metabólicos, por ejemplo, ciclo de Krebs, todas las vías aeróbicas que ocupan oxígeno. Después de esto, que hacen sus procesos metabólicos aeróbicos, desechan el O2, pero no en forma igual, sino que ahora le ponen carbono y esto se convierte en dióxido de carbono, ¿ok? Es bien importante esto porque el dióxido de carbono, cuando nosotros lo expiramos hacia afuera, hacia el medio externo, ¿para quién va? Va para las plantas. Acuérdate que las plantas funcionan en este mecanismo, pero al contrario, las plantas lo que hacen es utilizar el CO2 para convertirlo en O2. Otra región que hace lo mismo son todas las algas que se encuentran en el mar. De hecho, se dice que los centros respiratorios más importantes de todo el planeta en realidad no son los bosques, sino que son los mares, ¿ok? Los mares porque tienen muchísimas algas. Todas esas algas están haciendo todo este mecanismo pues a gran escala, lo que hace que tengamos una gran disponibilidad de oxígeno. Obviamente los bosques también sirven muchísimo, por eso la preservación de estos temas a mí en sí me gustan mucho, aparte de que tiene un concepto filosófico bien importante. Por ejemplo, ahí te va esto de filosófico. Cada vez que inspiras, tú inhalas lo que es O2. Ahora, inspirar, ¿qué hacen las grandes personas o qué hacen los grandes talentos? ¿Qué hace Albert Einstein? ¿Qué hace, no sé, Stephen Hawking? Todos ellos, pues hacen inspiración, ¿ok? O sea, inspiran a los demás. Esto es como, algún día lo discutí con mi papá es filósofo, y mi papá me decía que el concepto de la medicina va más allá de lo que es meramente fisiología, patología, bioquímica, sino que tiene muchos conceptos de la filosofía. Entonces, está muy bonito todos estos temas por lo mismo. Me gusta mucho incluso como correlacionarlo porque tiene mucha correlación. Por ejemplo, la apoptosis etimológicamente significa como caída. Entonces, es como cuando las hojas de un árbol se caen porque empiezan a morir las plantas. Es lo mismo. En la célula, la apoptosis, pues es la muerte celular, ¿verdad? Programada. Acuérdate que la muerte está dentro de nosotros de manera fisiológica. O sea, nuestras células están muriendo continuamente. Por eso es un proceso natural de lo que es el ser humano. Ahora, en cuanto a lo que es la ventilación pulmonar, ya dijimos el concepto básico. La respiración es el proceso mecánico. Ahora, la ventilación es el proceso ya como tal, hablando a nivel microscópico. A eso se le conoce como hematosis. La hematosis se da en la membrana alveolo capilar. Eso ponlo por ahí, Mitzi, porque es bien importante. La hematosis se da en la membrana alveolo capilar. Y esa hematosis es igual que decir ventilación, ¿ok? Ventilación. ¿Has escuchado que existen, bueno, seguramente esto no porque no lo has visto, pero existen unos aparatos que se conocen como aparatos de ventilación mecánica de tipo invasivo y de tipo no invasivo? Los de tipo invasivo son todos los mecanismos que literalmente meten tubos hacia lo que es la orofaringe, que llegan hasta la tráquea, por ejemplo, los tubos endotraqueales. Los mecanismos no invasivos son solamente los que aportan lo que es oxígeno desde afuera, ¿ok? Desde afuera. Entonces, ¿tiene que ver mucho con esto? Claro que sí, porque estamos hablando de mecanismos de ventilación. Algo importante es que normalmente nosotros tenemos una FiO2. ¿Qué significa FiO2? Y esto ponlo por ahí, es muy importante. Esta es pregunta de examen de casi todos los exámenes de fisiología. La FiO2 es la fracción de inspiración de oxígeno, ¿ok? Acuérdate que aquí en el aire externo, aquí afuera, hay una presión atmosférica. Esa presión atmosférica está dada por muchos gases, ¿ok? No solo por lo que es el oxígeno, hay nitrógeno, hay muchos tipos de gases que están acá afuera. El chiste de esto es que de ese 100% de todos esos gases que se encuentran afuera, solo el 21% es oxígeno, ¿ok? Que aquí quiero llegar con esto, que cada vez que tú haces este proceso, cada vez que tú inspiras, estás metiendo 21% de oxígeno, ¿ok? Ese oxígeno, ¿para qué nos sirve? Para llevar el proceso de ventilación, ¿ok? ¿Se entiende eso, Mitzi? ¿Eso queda claro? Sí.
Muy bien. Entonces, pues bueno, ya sabes que cualquier pregunta, duda, cosa que no te ha quedado clara, me puedes decir para volvértelo a explicar o incluso explicarlo mejor. Entonces, vamos a empezar con esto, ya como tal con las diapositivas. Fíjate, la principal función del órgano pulmonar como tal y todo lo que es la vía respiratoria es proporcionar oxígeno y retirar lo que es CO2, que es lo mismo que decía. Ahora, es bien importante que sepas esto, Mixi. Hay una diferencia entre lo que son vías respiratorias altas y vías respiratorias bajas. Incluso algunas infecciones por algunos patógenos se consideran así. Por ejemplo, este es un patógeno que causa infección de vía respiratoria alta, ¿ok? Y este una baja. Ahí te va. ¿De dónde se divide para que sea alta y sea baja? ¿Te acuerdas que aquí viene lo que sería la tráquea? La tráquea viene por atrás, perdón, viene por delante de lo que sería el esófago. Acuérdate que está la orofaringe y luego hacia abajo, acuérdate que la faringe como tal tiene tres partes. En la parte más arriba está la rinofaringe, después está la orofaringe, o también es conocida como la bucofaringe, y hasta abajo está la laringo faringe, ¿ok? Esas son nuestras partes de la faringe. ¿Por qué menciono la faringe? Porque acuérdate que la faringe es un órgano mixto, tanto es un órgano para la respiración como es un órgano para lo que sería un órgano digestivo, ¿ok? Porque acuérdate que la laringofaringe conecta aquí atrás con lo que sería el esófago, ¿sale? Y por enfrente conecta con lo que sería la laringe. Después la laringe, pasando todos los cartílagos, el cartílago tiroides, el cartílago cricoides, perdón, el cartílago aritenoides, todos esos cartílagos que están acomodados ahí, sigue lo que sería la tráquea. La tráquea, acuérdate que es bien importante porque tiene muchos anillos y esta tráquea es el hueso o es como la parte esquelética de lo que sería el esófago, porque el esófago va atrás de lo que sería la tráquea, es como su soporte. Entonces, cada vez que movemos la tráquea, el esófago también se mueve. Algo importante es que ahí puede haber errores en el nacimiento donde haya fístulas esófago-traqueales. Eso es una patología común en niños que tienen algunas malformaciones. Y bueno, eso es porque se forman mal los anillos y los cartílagos de crecimiento del laringe. Entonces, pues bueno, todo esto que va aquí la tráquea va hacia abajo y la tráquea finalmente, cuando llega más o menos al nivel de lo que sería T4, T4 es la vértebra T4, ¿verdad? Se bifurca esta tráquea y se hace una derecha y una izquierda, ¿ok? Ahora, este pequeño reforzamiento que se ve por aquí en forma de V se le conoce como carina, ¿sale? La carina, ponle por ahí, es el lugar donde se bifurca lo que es la tráquea y es un reforzamiento cartilaginoso, ¿para qué? Para que el aire choque, ¿ok? Para que el aire cuando venga aquí viajando por la tráquea no entre directamente, sino que primero se impacte aquí, en la parte del vértice de la carina, y después ahora sí baje a cada bronquio. Acuérdate que para este nivel ya sería bronco primario derecho e izquierdo, ¿ok? Entonces, pues bueno, la carina para eso sirve. Y ahora, ¿por qué tan importante la carina? Porque la carina divide las vías respiratorias altas y bajas. Lo que son las altas sería todo lo que esté arriba de la carina. Tráquea, laringe, orofaringe, rinofaringe, todo eso es vía respiratoria alta, ¿ok? Acuérdate que la rinofaringe conecta la que es la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio viene del oído medio y sirve para regular la presión del oído medio. Es por eso que muchos patógenos que hacen infecciones a nivel de la rinofaringe, por ejemplo, cuando tenemos una rinosinusitis, suben a través de la trompa de Eustaquio hacia lo que sería el oído medio y causan lo que serían otitis medias, ¿ok? Es bien común eso en los niños y eso después lo vas a ver, pero es porque la trompa de Eustaquio no está tan vertical, sino que está más horizontal, lo que hace que pasen los patógenos más fácil. Ahora, todo lo que esté abajo de lo que es la carina es vía respiratoria baja. Bronquios primarios, secundarios, terciarios, respiratorios y todo lo que sería membrana alveolo-capilar, todo eso, intersticio pulmonar, todo eso es vía respiratoria baja, ¿ok? Eso es bien importante. Si te fijas, se puede dividir en dos funciones lo que son las vías respiratorias. La vía respiratoria alta, por todo lo que está arriba de la carina, es una vía respiratoria únicamente de conducción, o sea, no es funcional para hacer la respiración, solo es de conducción, o sea, porque solo lleva o conduce lo que es el aire. Y la vía respiratoria baja, que va después de lo que sería la carina, es de función. ¿Por qué es de función? Porque aquí ya se puede llevar a cabo lo que es la ventilación, ¿ok? Acuérdate, y pon esto por ahí, Mitch. La ventilación se da en la membrana alveolo capilar, ¿ok? La membrana alveolo capilar es muy importante para llevar el proceso de hematosis.
Si esta se inflama, la membrana alveolo-capilar, va a ser muy difícil que se lleve a cabo lo que sería la hematosis. Eso lo vamos a ver después. Por ejemplo, en los pacientes con coronavirus, esta membrana estaba muy inflamada por todo el proceso inflamatorio y la tormenta de citocinas que desencadenaba el COVID. Entonces, esto impedía que los pacientes saturaran de manera correcta. Por eso veíamos pacientes que tenían saturaciones impresionantes, su SAT-O2 de hasta incluso 70%, 60%, y era como, wow, o sea, ¿qué onda, no? Tenían mucha disnea, por eso algunos ocupaban lo que era oxígeno suplementario. Entonces, pues bueno, ¿tuviste algún familiar enfermo de COVID, Mitzi, en esta pandemia que acabamos de vivir? Sí llegó a dar, pero no hasta el punto de entubar. Oh, estuvo muy letal, ¿verdad? Acabó con muchas personas. Conmigo sí se murieron varias personas de mi familia por COVID. Dos personas nada más, pero ya estaban grandes. Pero pues obviamente era de esperarse, ¿no? Pues obviamente estaban grandes, tenían todos los factores de riesgo. Por eso es muy importante el cuidado de la salud siendo jóvenes, Mitzi. Por eso tener hábitos, por ejemplo, hacer ejercicio, no fumar, de evitar lo máximo que se pueda lo que es la diabetes mellitus, la hipertensión, ir al gimnasio, mantener un estilo de vida saludable. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como jóvenes que nos toca para poder vivir más años y obviamente siendo médicos poder ayudar a más personas. Entonces, pues bueno, ahora hablando de lo que sería la ventilación pulmonar, ya dijimos esto de las vías respiratorias altas y bajas, espero eso ya ha quedado claro y no se nos olvide. Entonces, básicamente, fíjate, se da gracias al flujo de entrada y salida de aire desde lo que es la atmósfera y los alvéolos pulmonares. Entonces, es lo que digo, o sea, la ventilación como tal es el intercambio que va a haber entre el gas atmosférico, que es este que está aquí afuera, aquí presente, que no lo vemos, pero sí está, y se introduce hacia lo que es nuestra vía respiratoria, hacia lo que son los alvéolos. Ahora, para esto, y esto ponlo por ahí, anótalo, para que se dé una correcta ventilación, se ocupa un proceso de cambio de presiones, ¿ok? Ahorita vamos a ver cuáles son estas presiones. Esta clase es muy importante porque literalmente si entiendes estas primeras presiones que vamos a manejar y la física en la que funcionan estas presiones, no manches, o sea, ya lo siguiente se te va a hacer bien, bien fácil. Entonces, pues bueno, hablando de lo que sería la mecánica pulmonar, que acuérdate, este es el proceso meramente de la respiración. Para nosotros poder respirar, ocupamos de lo que sería todo lo que se encuentra en la caja torácica. Acuérdate que lo que es la caja torácica, como tal, es lo que envuelve lo que se encuentra en el mediastino. Ahora, ¿qué es el mediastino? Esto ponlo por ahí. El mediastino, muchas veces a todos los estudiantes de medicina nos confunde mucho, igual que el peritoneo, el epiplón y los mesenterios en la parte abdominal. Era como la parte que más decíamos, es que no entiendo qué es eso. Pero bueno, cuando lo entiendes, ya se te hace muy fácil no olvidarlo. Porque el mediastino es el espacio virtual que hay entre los órganos como tal, por ejemplo, el pulmón, el corazón, la tráquea, el esófago, que está en la caja torácica. Entonces, el espacio virtual que está entre los órganos y la pared torácica, ¿ok? Ese es el mediastino. Es un pequeño espacio muy, muy pequeño. De hecho, muchas veces en anatomía nos dicen, es que el corazón se encuentra en el mediastino medio o el mediastino anterior. Pues sí, exactamente, porque entre todo el mediastino, el corazón está hasta enfrente, ¿verdad? Y aparte es más o menos como la mitad, aunque acuérdate que el corazón está desviado hacia lo que es la izquierda, ¿ok? Ahora, los pulmones se encuentran en los mediastinos laterales, obviamente, cada uno en lo que es un hemitórax, ¿ok? Todo esto de aquí, esto que quede claro, Mixi, para que no se te olvide, es el tórax, ¿ok? Todo esto es el tórax. Ahora, la mitad del tórax no se va a llamar tórax, se llama hemitórax, ¿ok? Hemitórax. Eso, que no se olvide esa terminología, para que si algún día te la preguntan no te confundas en la escuela. Entonces, hablando de lo que sería la mecánica como tal respiratoria, ocupamos en sí de todo, desde lo que serían las pleuras del pulmón, tanto la pleura visceral como lo que es la pleura torácica o la pleura parietal, también llamada así. Acuérdate que tenemos dos pleuras, entre esas dos pleuras hay un líquido y ahí se maneja lo que es la presión pleural. Ahorita vamos a ver eso de la presión. Entonces, también hay músculos en la parte externa. Por ejemplo, en la parte anterior tenemos los pectorales. Ya sabemos que tenemos el pectoral mayor, el menor. Tenemos los serratos por un lado. De hecho, aquí se logran ver los serratos que llegan hasta la parte abdominal. También tenemos lo que es el esternocleidomastoideo. Tenemos los músculos serratos posteriores también. Tenemos los escalenos que vienen aquí por el cuello y que nos ayudan a formar los triángulos del cuello. Los triángulos, el triángulo carotidio, el triángulo yugular. Entonces, pues bueno,
también las costillas, su disposición nos ayuda a lo que es la mecánica respiratoria. Entonces, ahí te va de forma sencilla. Todos los músculos y otro músculo súper importante, y esto ponlo por ahí, el músculo más importante para la respiración, el más importante es el diafragma, ¿ok? Literalmente, si hay una parálisis del diafragma, va a existir un paciente que va a tener dificultad respiratoria, ¿ok? Entonces, el músculo más importante para la respiración es el diafragma. Ahora, esto va a depender si los músculos elevan o descienden lo que es la caja torácica. Ojo con esto y ve esto que se encuentra acá arriba. Todos los músculos que elevan lo que es la caja torácica, o sea, que la llevan hacia arriba, son músculos de tipo inspiradores, ¿ok? Y todos los músculos que descienden la caja torácica son músculos expiradores. Ahora, te voy a pedir que hagas un ejercicio. Inspira. Fíjate cómo, cómo la caja torácica se retrae, ¿sale? Cómo se sube, ¿ok? Ese mecanismo, apréndetelo para que sepas que cada que ves que un músculo eleve la caja torácica, estás inspirando, ¿ok? Y ahora, cada vez que expiras, ahora expira, te fijas cómo la caja torácica, ahora en vez de descender, perdón, ahora en vez de elevarse, ahora descendió, o sea, bajó de su nivel. Entonces, gracias a esos músculos que descienden y elevan lo que es la caja torácica, es que podemos hacer los mecanismos de inspiración y expiración. Algo bien importante, y esto ponlo por ahí, para la inspiración es más importante los músculos como tal, ¿ok? Los músculos y lo que son las costillas. Algo bien importante es que las costillas, si te acuerdas, tienen una disposición de atrás adelante y de lo que sería de arriba hacia abajo. O sea, más o menos siguen como este patrón. Aquí adelante estaría el esternón. Por ejemplo, cada vez que respiramos, el esternón también se va hacia enfrente, ¿ok? Igual vuelve a su lugar original. Acuérdate que aquí hay cartílago costal. Este cartílago costal sirve para dar más ergonomía y más movimiento a la caja torácica y que no esté totalmente rígida, ¿ok? Entonces, básicamente la disposición de las costillas, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para poder retraer la caja torácica hacia arriba y después soltarla cuando expiramos, ¿ok? Ahora, para lo que sea la inspiración, sí se ocupa más de lo que es el tejido muscular y lo que son los arcos costales. Para lo que sería la expiración, no se ocupa tanto de este mecanismo como tal mecánico. Para la expiración se ocupa lo que es el retroceso elástico, ¿ok? Ahorita vamos a ver esto del retroceso elástico que es muy importante. Y de hecho, esto del retroceso elástico es muy importante porque en los ancianos este proceso de retroceso disminuye por la disminución de fibras de colágeno y elastina, que ahorita vamos a ver. Es por eso que a los ancianos les cuesta más respirar y es por eso que se cansan mucho más. Entonces, pues bueno, vamos a ver primero una imagen de lo que es la mecánica respiratoria. Esto que estamos viendo aquí son algunos músculos expiradores y músculos inspiradores. Ya dijimos, los músculos inspiradores son todos aquellos que nos van a elevar la caja torácica. Aquí los más importantes y que siempre debes saber es que son los intercostales externos los más importantes. ¿Te acuerdas que como tal en lo que era la caja torácica, entre cada costilla, te acuerdas que tenemos como tal algunas costillas que están unidas directamente a lo que sería el cartílago, después tenemos unas que son falsas y después tenemos unas que son flotantes. O sea, tenemos las verdaderas, después tenemos las falsas y luego tenemos las flotantes. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque acuérdate que son 7 verdaderas, son 3 falsas, las 3 falsas están unidas al último cartílago costal. De hecho, fíjate, aquí se logran ver. Fíjate cómo todas estas nomás están adosadas al último cartílago costal. Y las flotantes no están unidas a nada. De hecho, hay cierta teoría de que muchos modelos se quitan lo que son las costillas flotantes para verse más delgadas, obviamente de la parte de la cintura. Esto no sé si es real, la verdad, pero bueno. El chiste es que entre cada costilla existen músculos. Estos músculos sirven para el movimiento de los arcos costales que se dé de manera uniforme, o sea, que se dé de manera sincrónica, todo junto. Entonces, hay intercostales de tipo externos, que son los que están más al exterior, hay medios y hay internos, ¿ok? Ahora, los externos nos van a servir para elevar la caja torácica y lo que son los internos nos van a servir para descender la caja torácica porque son expiradores, ¿ok? Entonces, muy importante con eso, la diferencia que hay. Algo bien importante es que también los rectos del abdomen, lo que es el músculo anterior o recto del abdomen, nos sirve también para la expiración. Es por eso que dicen que la respiración no es solamente torácica, sino que es tóraco-abdominal, ¿ok? O sea que también podemos descender la presión y expirar gracias a lo que es el abdomen. Entonces, pues bueno, y esto tiene mucha razón, porque por ejemplo, cuando tenemos un paciente que tiene mucho líquido en lo que es abdomen o está muy obeso, el paciente le va a costar más respirar, ¿ok? Es por lo mismo.
Aparte de que la presión intraabdominal, cuando estamos acostados, puede subir y puede hacer presión en la parte torácica. De hecho, esto en los pacientes obesos genera un síndrome que se llama SAOS. El SAOS es el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Hay una clasificación que se le llama los criterios de Epworth que sirven para evaluar lo que es el SAOS. Y esto nos habla de la calidad de sueño, por ejemplo, si el paciente duerme con muchas almohadas, si tiene dificultad respiratoria al dormir, si el paciente ronca en la noche, si el paciente tiene lo que sería sueño intermitente, o sea, que el paciente se levanta en la noche porque siente que se ahoga. Esto es más, bueno, más bien te va a encaminar más a un SAOS. ¿Y esto cuál es lo malo del SAOS? Que básicamente el SAOS te va a llevar a final de cuentas a hipertensión pulmonar y esto te va a llevar a lo que sería un cor pulmonar. El SAOS y todo eso también lo conocen como el PICWIC, así también lo llaman. Entonces, pues bueno, es el nombre anterior. Ahora, estos músculos que te acabo de decir, tanto los intercostales externos como los intercostales internos y el recto del abdomen, son los músculos principales de lo que sería y el diafragma, obviamente, también el diafragma, son los músculos principales para la respiración. Ahora, lo que es y esto pongo por ahí, lo que es el esternocleidomastoideo, el serrato anterior y los escalenos son músculos accesorios de la respiración. ¿A qué me refiero con músculos accesorios de la respiración? Me refiero a músculos que solo se van a usar en determinados casos, ¿ok? ¿En qué casos? Cuando queramos hacer una mayor fuerza al momento de respirar. Por ejemplo, un paciente que se está ahogando por un edema pulmonar o un derrame pleural, el paciente va a estar pues con todas sus fuerzas exhalando e inhalando. Entonces, para llegar a hacer eso, ocupa de los músculos accesorios, ¿ok? Estos solo se usan cuando el paciente tiene una dificultad respiratoria. De hecho, ¿cómo nos damos cuenta que el paciente tiene dificultad respiratoria? Una, porque tiene una respiración muy profunda, ¿no? Es así, ¿verdad? Otra, porque a nivel de lo que es el cuello, se va a ver muy marcado lo que es la tensión del esternocleidomastoideo. Fíjate que el esternocleidomastoideo es un músculo que va desde lo que sería la apófisis mastoides hasta lo que sería la horquilla esternal. Incluso tiene una inserción a lo que sería la clavícula en su parte interna e inferior. Y cuando se mueve, pues literalmente se ve todo completo en el cuello. Se ve como la musculatura del cuello se ve ahí en el paciente. Entonces, pues bueno, es muy importante eso. Esos tres entonces son accesorios solo usados cuando el paciente tiene dificultad respiratoria, ¿ok? Recuerda, principalmente para la inspiración se ocupan músculos y las costillas para el movimiento, pero para la expiración el movimiento más importante lo da el retroceso elástico, ¿ok? Recuerda, el retroceso elástico casi en su 100% va a ser la expiración, casi ni va a ocupar de estos músculos, pero bueno, es importante que los mencionamos porque también pueden ayudar a lo que es el mecanismo de expiración. Ahora ve esta imagen, es lo mismo que decía de las costillas. Fíjate cómo las costillas tienen esta disposición que es de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Recuerda, de manera normal tenemos 12 costillas, ¿ok? Esas 12 costillas, ¿a dónde van articuladas? Recuerda, por la parte de atrás a las vértebras torácicas, desde T1 hasta lo que sería T12. Y en la parte de enfrente, las 7 primeras costillas, que son las verdaderas, van articuladas por el cartílago costal a lo que sería el esternón. Entonces, el esternón, acuérdate que es un hueso recto que se encuentra plano en la parte anterior y ahí van articulados varios huesos, las 7 primeras costillas y arriba lo que sería la clavícula, ¿ok? Y acuérdate que la clavícula por la parte posterior está articulada a lo que sería la acromion, que el acromion es parte de lo que sería el omóplato. E incluso el omóplato puede servir para la respiración, ¿no? Porque cada vez que hacemos la mecánica de respirar, el omóplato también se mueve de manera indiferente, ¿ok? E igual las costillas también se mueven e igual junto con la clavícula. Entonces, fíjate en esta gran disposición. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a pasar? Incluso, mira, aquí vemos los intercostales. ¿Qué es lo que va a pasar cuando hagamos la mecánica respiratoria? Cuando queramos respirar, la caja torácica se va a retraer hacia atrás y hacia arriba, o sea, se va a elevar en la expiración. Y cuando queramos expirar, la caja torácica se va a ir hacia enfrente, junto con lo que sería el esternón, ¿ok? Obviamente con ayuda también de lo que sería el recto abdominal. Acuérdate que el recto abdominal está unido a la parte de la V que se forma desde la apófisis sifoides, que es la parte inferior del esternón, y toda la parte dorsal de lo que sean las costillas últimas, que son las que tienen el cartílago contracostal aquí. Entonces, pues bueno,
Si te fijas, no solamente como el mecanismo respiratorio propiamente del diafragma, sino que influye en muchos sistemas, ¿ok? ¿Qué crees que pase si hay una fractura a nivel de las costillas? Pues obviamente que ese paciente va a tener una respiración anómala, ¿ok? Esa respiración anómala se le conoce como respiración paradójica. Hay una patología, Mitzi, y eso anótalo por ahí, que se le conoce como tórax inestable. Es una patología de urgencias, ¿ok? Este tórax inestable es cuando dos o más costillas contiguas, o sea, que estén, por ejemplo, que sea las 5 y las 6, ¿ok? Costilla, pero que sean contiguas, ¿ok? No que sea, por ejemplo, la 1 y la 9, no, 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 sino que sean contiguas, ¿ok? Esto, si hay una fractura de dos o más costillas contiguas, genera lo que es un tórax inestable, y esto genera una respiración paradójica de esta zona. ¿Qué es una respiración paradójica? Es una respiración inversa. Se hace cuenta que cuando el paciente inspire, en vez de que el tejido se meta hacia la parte interna y se eleve, este va a salirse hacia afuera y va a protruir. Y de manera contraria en lo que sea la expiración. O sea, respiración paradójica, respiración contraria a la normal, ¿ok? Al mecanismo normal. A esto también le conocen como bolet costal, ¿sale? El bolet. Entonces, pues bueno, eso lo vas a ver después. Eso representa lo que es un trauma torácico y es una de las urgencias más importantes porque casi siempre se ve implicado con lo que es un neumotórax. Un neumotórax es cuando hay mucho aire en lo que es el espacio pleural y ese aire se tiene que sacar hacia afuera. Generalmente lo sacamos con una sonda que le ponemos al paciente en lo que es el quinto espacio intercostal, línea media clavicular, y ahí le sacamos todo el aire. Ese proceso se llama toracostomía, ¿sale? Y luego conectamos un sello de agua. Eso también lo vas a ver después. Entonces, pues bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí, Mitzi? ¿Se entendió esto de cómo se utiliza cada cosa para la mecánica respiratoria? Sí, todo claro. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver lo que es la entrada y salida de aire como tal del pulmón. Ojo con esto, ¿te acuerdas que hace rato veíamos lo del mediastino? Que te dije, como tal el pulmón, y es que mira, es muy importante esto, como tal el pulmón tiene o está dentro de lo que sean los mediastinos laterales, pero el pulmón en sí no tiene contacto con nada, ¿ok? O sea, se cuenta que el pulmón está flotando literalmente el líquido. Sé que suena extraño, sé que suena muy raro lo que te digo que está flotando en el líquido, pero te voy a explicar por qué. Haz de cuenta que de manera normal el pulmón tiene dos pleuras. Tiene la pleura visceral, que la pleura visceral es una pleura que está adosada a lo que es el parénquima del pulmón, o sea, el tejido del pulmón. Está literalmente pegada. Si tú entraste alguna vez a disección y viste los pulmones que tienen ahí, que por cierto yo ayudé a hacer la necropsia para sacar esos pulmones que tienen ahí, costaban en tercer semestre, segundo, vas a ver que ni siquiera se nota lo que es la pleura visceral. O sea, literalmente está tan endosada o tan adherida hacia lo que sea el pulmón que ni se nota, no se percibe. Y ahora, la pleura parietal, si se ve, la pleura parietal está unida a lo que es la caja torácica, lo que hace que el pulmón no tenga contacto directo con la caja torácica, o sea, con el hueso, con los músculos, son las pleuras, ¿ok? Entonces, entre lo que es este espacio de aquí, o sea, entre lo que es la pleura visceral y lo que es la pleura parietal, hay un pequeño espacio, que es esto que se ve de azul, que se ve como si estuviera como en la periferia de lo que sea el pulmón. Ese pequeño espacio que se ve por ahí se le conoce como espacio pleural. Y bueno, ¿qué es lo importante del espacio pleural? Que el espacio pleural normalmente tiene líquido, ¿ok? Este líquido va aproximadamente de 10 a 20 mililitros. Se le conoce también como líquido pleural. Ahora, ¿qué va a pasar si aumenta muchísimo este líquido? Si aumenta demasiado, producimos lo que sería un derrame pleural. Este derrame pleural casi siempre va antecedido de lo que sería un edema pulmonar. El edema pulmonar puede ser de tipo cardiogénico, puede ser por un derrame paraneoplásico, puede ser por muchísimas cosas, ¿ok? Pero bueno, lo normal del líquido que tiene que ver aquí es de 10 a 20 mililitros, o sea, aquí completo 10 a 20 mililitros. Entonces, si aumenta demasiado, produce lo que es un derrame pleural, junto con lo que es un edema pulmonar. Ahora, esta parte del pulmón, si te fijas, ahora que ya que lo expliqué, pues no está unido a nada meramente, sino que solo está unido, perdón, solo está flotando, ¿ok? Está flotando en líquido. ¿Para qué es importante el líquido pleural? Te hace preguntar, ¿te acuerdas que te dije? El pulmón cada vez que inspiramos, ¿qué es lo que hace? Se agrandan los pulmones, pero también se elevan gracias a los músculos respiratorios. Y el pulmón, cada vez que expiramos, se desinfla, es como un globo. ¿Qué pasa cuando nosotros le metemos aire a ese globo? Cuando le metemos aire a ese globo, ¿qué pasa con el globo? Se hace más grande, ¿no? ¿Y qué pasa cuando le sacamos ese aire? El globo se hace más pequeño. Entonces, es lo mismo con el pulmón, sale todo cool. Sí.
Muy bien. Entonces, decía que este pulmón se encuentra en realidad flotando, ¿ok? En todo lo que sería este espacio. Ahora, como dije, son de 10 a 20 mililitros lo que tiene normal de líquido pleural, ¿ok? ¿Qué es importante de esto? Haz de cuenta de que quien ayuda a mantener este líquido o cómo se forma este líquido es un líquido de ultrafiltración. Haz de cuenta que los vasos sanguíneos, normalmente que están aquí, los vasos de la arteria pulmonar y de lo que son las arterias bronquiales, están filtrando normalmente líquido hacia afuera. Ese líquido es líquido de ultrafiltración, pero también las venas están reabsorbiendo lo que es líquido. Además, también la bomba linfática. La bomba linfática son los vasos linfáticos que están reabsorbiendo el restante de líquido que no puede reabsorber las venas. Y gracias a los linfáticos, y eso ponlo por ahí, gracias a la bomba linfático a nivel pulmonar, es que no hay edema pulmonar ni derrame. Si los linfáticos se llegaran a tapar, a ocluir, por ejemplo, por una neoplasia, por células cancerosas que están adentro de ese linfático, eso llevaría a un derrame pleural muy grande, demasiado. Entonces, pues bueno, lo que hace que tengamos unos pulmones secos relativamente es eso. Ahora, estaba explicando para qué sirve lo que sería este líquido. Este líquido pleural de 10 a 20 mililitros sirve para permitir la expansión normal del pulmón. Haz de cuenta que es como si fuera un lubricante. Ese lubricante lo que hace es que el pulmón, como dijimos, cada vez que adquiere aire, se llena, o sea, se infla como un globo. Y cada vez que expiramos, se libera de ese oxígeno, perdón, de ese dióxido de carbono y lleva lo que es el retroceso del pulmón, o sea, que se haga más pequeñito. Es como un globo, ¿ok? Entonces, pues bueno, eso es lo que hace normalmente lo que sea nuestro pulmón y quien le permite hacer eso es el líquido que se encuentra ahí, que permite lo que es la lubricación del pulmón para que se esté expandiendo y de nuevo volviendo a su lugar original, ¿ok? Recuerda, el pulmón es y toda la caja torácica, y pon eso por ahí, toda la caja torácica es una caja de presiones y cambios de esas presiones constante. O sea, literalmente nada en la caja torácica es uniforme siempre, sino que siempre va a haber un cambio hemodinámico y de presiones pulmonares que van a estar cambiando relativamente. Y ahorita eso lo vamos a ver. Ese cambio de presiones tiene que ver mucho con la presión transpulmonar, el volumen tidal o corriente que se le ponga también al paciente. Entonces, pues bueno, es muy importante con eso. ¿Por qué crees que era tan complejo ahora en COVID manejar los ventiladores? Y querían a puros médicos que supieran manejar ventilación mecánica, por esto mismo, por la fisiología, porque querían tener médicos que supieran cómo funcionaba lo que era el pulmón, qué tanta la presión que le iban a poner, cómo le iban a modificar el ventilador. Entonces, pues bueno, por eso es muy importante. Si queremos entender ventilación mecánica, tenemos que entender lo que es, pues, literal, la fisiología pulmonar. Entonces, pues bueno, ahora vamos ahora sí con presiones. Ojo con esto, no te me asustes con gráficas o con lo que sería física. Es sencillo, créeme que no es nada difícil. Ahorita le vas a entender súper bien. Haz de cuenta de que la presión pleural es la presión que ejerce ese líquido que ya dijimos que estaba en el espacio pleural, que es el líquido pleural, que es el mismo líquido que dijimos que está entre la pleura visceral y la pleura parietal, ¿ok? ¿Eso quedó claro, Mitzi? Lo del líquido que se encuentra ahí. ¿O hay algún problema con Sí. eso? No, sí, sí, queda claro. Ok, entonces, se queda ahí ese líquido. ¿Qué es lo importante? Fíjate, al inicio de la inspiración, o sea, cuando estamos en reposo relativamente, porque en realidad nuestro pulmón nunca está en reposo, cuando estamos en reposo y vamos apenas a iniciar lo que es la inspiración, fíjate cómo la presión como tal de lo que esta línea que se ve acá abajo más azul es la presión pleural, ¿ok? Ahorita solamente enfócate en esta parte de aquí abajo, ¿ok? No veas nada de acá arriba, ojo con eso, ¿ok? No veas nada de arriba. Entonces, haz de cuenta que cuando inicia lo que es la inspiración, fíjate cómo se encuentra la presión, aproximadamente en menos 5 centímetros de agua. Pon esto por ahí, Mitzi, la presión normal del pulmón o la presión pleural normal del pulmón siempre será negativa, siempre, ¿ok? Siempre será negativa. Eso es de manera fisiológica. Por eso la presión de la caja torácica también se mantiene negativa. Y ahorita vamos a ver por qué es tan importante esto de la negatividad, porque gracias a esto es que el aire fluye desde donde hay más presión, que es la presión atmosférica, hacia la presión que hay menos, que es hacia la presión de dentro de nuestros pulmones, ¿ok? Recuerda ese concepto fisiológico y ponlo por ahí. El concepto fisiológico más importante que creo que te puedo dejar la clase de hoy es que los líquidos y las presiones, y el aire, por ejemplo, que se mueve a través de la presión, siempre viaja de donde hay más hacia donde hay menos presión, ¿ok? Este concepto es el concepto fisiológico que más nos cuesta entender y que es el más importante que tenemos que saber, ¿ok? Todos los líquidos y aire viajan a través de lo que sería la presión y van desde donde hay más presión hacia donde sería menos presión. Entonces,
Al inicio de la inspiración ya dijimos, hay menos 5 centímetros de agua. Ahora fíjate cómo al final de la inspiración como tal, ya hasta la parte final, esta presión disminuye todavía más, disminuye a menos 7,5 centímetros de agua, que sería más o menos como aquí, ¿no? Menos 7,5. Entonces, fíjate cómo esta presión cambia. Ahora, ¿para qué cambia? Generalmente, cuando nosotros inspiramos, la presión atmosférica es la que tiene que meter el aire atmosférico desde acá afuera, desde aquí, hacia lo que sería mi interior de mi cuerpo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? El aire viene, como ya dijimos, de donde hay más presión, que es la parte de acá arriba, hacia lo que sería la presión interna, donde hay menos presión aquí. Entonces, para generar menos presión en lo que es la inspiración, pues tenemos que reducirla, llevándola de menos 5 centímetros de agua hasta menos 7,5. ¿Esto qué va a permitir? Que inhalemos la cantidad de aire suficiente, ¿ok? Ahora fíjate cómo en la expiración esto pasa de manera contraria. Ahora tenemos que aumentar la presión pleural. ¿Para qué aumentamos la presión pleural? Para llevar a cabo lo que es el proceso de exhalación. Fíjate cómo aquí en expiración terminó en menos 7,5 centímetros de agua. Fíjate cómo al momento de la expiración esto empieza a descender hasta que llega a, de nuevo, más o menos entre menos 5 centímetros de agua. Entonces, si te fijas, aumentó. Entonces, en resumen, para llevar a cabo la inspiración, la presión pleural tiene que descender, ¿ok? Aproximadamente 2,5 centímetros de agua. Y para llevar a cabo la expiración, la presión tiene que aumentar, igual aproximadamente 2,5 centímetros de agua, ¿ok? Entonces, si te fijas, es un proceso de cambio constante, porque esto lo estamos haciendo constantemente. O sea, por ejemplo, fíjate, o sea, ahí ya llevé dos y estoy haciendo más, aunque hable estoy haciendo más. Entonces, pues bueno, algo bien importante es que muchas veces no nos damos cuenta de lo que está haciendo nuestro cuerpo por nosotros. Y esto es bien importante. Fíjate cómo, ya viste cómo va cambiando según la presión, ¿ok? Y cómo se va modificando. Ya dijimos, si el paciente inspira, eso significa que su presión tiene que disminuir para que el aire entre de afuera hacia adentro. Y para que el paciente expire, la presión tiene que aumentar, la presión pleural, para que el paciente tenga la fuerza suficiente para exhalar el aire. ¿Sale? Ahora, fíjate aquí, fíjate en esta gráfica de acá, nos habla del volumen pulmonar que introducimos y sacamos según la inspiración y la expiración. Fíjate cómo el aumento de la inspiración, que es esta fase, ve acá arriba, ¿sale? Ve acá arriba. Fíjate cómo el volumen estaba más o menos como en 0,1 aquí aproximadamente. Inicia lo que es la inspiración y fíjate cómo asciende hasta 0,5 litros. Entonces, si te fijas, al momento de que inspiramos, metemos 0,5 litros de aire. Después expiramos y fíjate cómo este 0,5 litros vuelve a su estado original. ¿Por qué? Porque estamos sacando el aire. Esto es lo mismo. Inspiramos, metemos aire. Expiramos, sacamos ese aire. Aproximadamente 0,5 litros de aire. Entonces, pues bueno, ¿se entiende esto, Mitzi? ¿Esto primario? Sí. Muy bien. Entonces, pues bueno, voy a pasar a la siguiente. Fíjate, ahora esto de acá, acuérdate, es la presión pleural. Es la presión que ejerce como tal el líquido pleural. Ahora vamos a ver esta parte de la gráfica ahora. Ponte aquí nada más visualizado, ¿ok? La presión alveolar. Fíjate, la presión alveolar como tal es la presión que se ejerce en el interior de los alveolos, ¿ok? Recuerda que el interior de los alveolos, si bien recuerdas, un alveolo es la parte o la unidad funcional de lo que sería la parte respiratoria. Acuérdate que es como si fuera un saquito así, ¿sale? Aquí estaría lo que sería el bronquio respiratorio y finalmente lo que sería el alveolo. Ese alveolo, a final de cuentas, nos va a servir para llevar a cabo la hematosis. ¿Por qué? Porque aquí abajo, aquí abajito, va a venir un vaso sanguíneo y en ese vaso sanguíneo va a estar constantemente sacando lo que es CO2 y metiendo lo que es oxígeno, ¿ok? Entonces, para que se lleve a cabo este proceso de hematosis, ocupamos hacer cambios constantes de la presión alveolar. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Fíjate cómo al momento de la inspiración, la presión alveolar debe disminuir. Era lo mismo que teníamos en la presión de la pleura, ¿ok? La presión pleural. Te fijas que también disminuía. También de este lado también tiene que disminuir. Entonces, fíjate cómo la presión alveolar normal, ojo con esto, normal, es de 1 centímetro de agua. O sea, antes de que se diera la inspiración, estaba más o menos por aquí. E igual, llegó hasta cero. Fíjate cómo el inicio de la inspiración, que es más o menos en este punto, fíjate cómo es cero. En este punto, donde la presión del alveolo es cero, está como igualada con lo que sería la presión atmosférica, ¿ok? O sea, digamos, tanto la presión atmosférica como la presión alveolar tiene la misma presión.
Por ende, ¿hacia dónde va a ir el aire? Pues a ningún lado, porque el aire va a tener la misma presión, tanto afuera en la presión atmosférica como en la presión alveolar. ¿Eso qué va a generar? Que el aire se quede como estancado, ¿ok? Ahora, para que exista lo que es un flujo de aire, una de esas presiones tiene que disminuir. ¿Cuál va a disminuir? Pues la presión alveolar. Fíjate cómo entonces, cómo baja la gráfica. Y fíjate cómo aproximadamente en este nivel es de menos 1 centímetro de agua. Entonces, ya disminuyó la presión alveolar. ¿A dónde va a seguir la corriente de aire? Obviamente, de donde hay más presión, que está acá afuera, la presión atmosférica, hacia donde hay menos presión, que es la presión alveolar. Entonces, por ende, el aire va a venir de afuera hacia adentro, ¿ok? Entonces, fíjate cómo para que exista lo que es la inspiración, la presión alveolar también tiene que descender, igual que la presión pleural. Ahora fíjate cómo al momento de la expiración, la presión alveolar, al contrario, tiene que aumentar, llegando hasta 1 centímetro de agua de presión. Entonces, como llega a 1 centímetro de agua de presión, aumentó, porque fue desde menos 1 centímetro hasta 1 centímetro, ¿no? ¿Esto qué hizo? Que ahora la presión fuera mayor en la caja torácica, bueno, en este caso, dentro del alveolo, ojo con esto, la presión mayor dentro de lo que fue el alveolo para poder sacar lo que es el dióxido de carbono hacia afuera. Se hace cuenta que lo que hace aquí es que la presión alveolar le gana ahora la presión atmosférica, llevando el aire de donde hay más presión, que sería la parte interna del cuerpo, desde los alveolos, hacia la parte externa, ¿ok? Entonces, ¿se entiende esto, Mitzi? Sí. Sí, Si te fijas, aquí tenemos otro concepto que dice presión transpulmonar. La presión transpulmonar, ponla por ahí, si la presión transpulmonar es también de las más importantes y es la presión que se genera por la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural. Ahorita vamos a verlo, pero básicamente es eso, es la diferencia que hay entre la presión alveolar y la presión pleural. Fíjate cómo igual con la misma gráfica del volumen pasa lo mismo. Fíjate que en el momento de la inspiración, al menos en la presión alveolar, también aumenta lo que es el volumen. Y en lo que es la expiración, disminuye lo que es ese volumen que teníamos en el pulmón. ¿Por qué disminuye el volumen? Porque lo estamos expirando ese aire, ¿ok? Porque lo estamos sacando. Recuerda, todos los gases generan presión y yo puedo capturar ese aire. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando tengo una jeringa? Seguramente te han puesto una inyección o algo así. Has visto que las jeringas, si tú las retraes, pues literalmente meten aire, ¿ok? Literalmente eso que va a quedar dentro, entre lo que es la salida de la jeringa y lo que es el émbolo, va a ser aire capturado, ¿ok? Por eso el aire se puede capturar, ¿ok? Hay muchas máquinas que funcionan a través de presión del aire. Entonces, pues bueno, este pulmón pues funciona gracias a eso, o sea, lo que es el mecanismo fisiológico de la presión del aire. Entonces, pues bueno, la presión transpulmonar, ya dijimos, es la diferencia de presión que hay entre lo que sería la presión alveolar y la presión pleural. Entonces, que esto quede muy claro, Mixi, ¿ok? Presión alveolar, presión que se encuentra dentro del interior de los alveolos, ¿ok? Presión pleural, presión que ejerce lo que es el líquido pleural en el espacio pleural, ¿ok? Algo bien importante, como tal, ya dijimos que llevan a cabo estos procesos, lo que es la inspiración y la expiración, pero quien hace el mayor esfuerzo o quien hace casi el 90-100% de lo que es la expiración son las fuerzas elásticas que generan la presión de retroceso. Esta presión de retroceso se va a encargar de hacer el mecanismo de retroceso elástico. Entonces, ponle por ahí, Mitzi, retroceso elástico, gracias a la presión de retroceso dada por las fuerzas elásticas que genera lo que es la expiración, ¿ok? O sea, que el tejido pulmonar vuelva a su estado fisiológico. Entonces, es muy importante, sobre todo vamos a ver eso de la presión de retroceso. ¿Se entiende eso de la presión transpulmonar, la presión alveolar, presión pleural? ¿Hay alguna duda con eso, Mitzi? no, todo bien. Digas como relativamente en el cuerpo humano todo tiene como una cierta homeostasis, pero en realidad no se consigue, era lo que les decía en la primera clase. Relativamente en el cuerpo, todos pensamos que todo en el cuerpo es un equilibrio constante, pero en realidad no, es un equilibrio casi constante y ese casi hace una diferencia muy importante porque todo en lo que es el cuerpo humano es muy relativo porque está en constante cambio, ¿ok? Eso también es un concepto muy filosófico, el constante cambio. Fíjate que lo que hace que los humanos se superen es el constante cambio. Entonces, pues bueno,
Ahora, en cuanto a lo que sería, y fíjate por aquí, eso es muy importante, la presión que hay en los alvéolos a la que hay en las superficies externas pulmonares, obviamente, esto es lo mismo que decía, la presión de los alvéolos es la presión alveolar, la presión que hay en la superficie externa de los pulmones es la presión pleural. Entonces, la diferencia que hay entre el interior de los alvéolos y la superficie externa es la presión transpulmonar, ¿ok? Entonces, muy importante con eso. Ahora vamos con lo que es la distensibilidad pulmonar. La distensibilidad pulmonar es el proceso por el cual el pulmón se puede llegar a expander, ¿ok? Fíjate, el volumen en que se expanden por cada aumento unitario de presión transpulmonar es igual a la distensibilidad pulmonar. Si te fijas, en estas gráficas de acá, no es solamente que existiera pues líneas así como tal, sino que fisiológicamente está pasando algo mientras que se llevan a cabo esas gráficas. Por ejemplo, el momento de la inspiración, que es la primera fase que vemos aquí, ¿qué está pasando con el pulmón? ¿Qué dijimos que pasaba? El pulmón se distendía. ¿Por qué se distiende? Porque se llene de aire, ¿ok? Es como un globo. Tú le metes aire a ese globo y ¿qué va a pasar con el globo? ¡Pum! Se va a inflar, ¿no? ¿Qué va a pasar en la inspiración? El pulmón va a regresar a su estado fisiológico, se va a hacer más pequeño. Entonces, es como en el globo, le sacas el aire y el globo se hace más chiquito. Entonces, lo que hace que un pulmón se distienda es gracias a lo que sería la entrada de unidades de presión de aire. Entonces, los cambios en esa presión transpulmonar es lo que hace que se distienda, ¿ok? Y que vuelva a su estado original. Es como lo que vemos aquí, fíjate cómo el pulmón se hace grande y luego se hace chiquito, grande y luego chiquito. Fíjate en algo muy importante, por cada 200 mililitros de aire, por cada centímetro de agua de presión transpulmonar, ¿esto qué significa? Significa que por un centímetro, ¿ok? Por un centímetro de agua que cambie de presión, va a meter lo que es 200 mililitros, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Fíjate por acá en la gráfica. Fíjate cómo la presión transpulmonar generalmente se está modificando, ¿ok? Tanto en lo que era la presión alveolar y lo que es la presión pleural, se está modificando de 1 a 2 centímetros de agua aproximadamente. En la presión alveolar le dijimos que va desde 1 centímetro hasta menos 1 centímetro. Y en la presión transpulmonar, desde menos 4 hasta lo que sería menos 7.5 más o menos, incluso lo que sería menos 5 centímetros de agua, ¿ok? Ahí puede diferenciar un poquito. Pero si te fijas, cada centímetro de agua va a meternos lo que sería 200 mililitros, ¿ok? 200 mililitros. Fíjate cómo va en correlación con lo que es esta gráfica. Cada vez que terminábamos lo que era la inspiración, se modificaban más o menos, o se movían más o menos como 2 centímetros de agua. 2 centímetros de agua, 2 centímetros de agua, ¿a cuánto va a ser equivalente? Pues aproximadamente a 200 mililitros cada uno, por ende va a ser 400 mililitros. Ya dijimos, por cada centímetro de agua, nosotros inspiramos o exhalamos 400 mililitros. Eso depende de cómo se esté dando la presión. Entonces, fíjate cómo aquí se inspiran, aquí al final de la inspiración, 0.5 litros, ¿ok? Obviamente es como un pequeño restante más ahí que le incluyen, pero bueno, se acerca mucho al valor normal, ¿ok? Entonces, pues bueno, fíjate cómo por cada centímetro de agua entonces que nosotros modifiquemos, por ejemplo, si nosotros reducimos lo que es 1 centímetro de agua, vamos a inhalar lo que sería 200 mililitros. Si nosotros aumentamos 1 centímetro de agua, aumentamos 1 centímetro de agua en la presión alveolar y en lo que sea la presión pleural, exhalamos lo que sería 200 mililitros, ¿ok? Esto nada más de forma didáctica para que se acuerden que cada centímetro de agua, o sea, por 1 centímetro de agua, nosotros movemos lo que serían 200 mililitros, ¿ok? Entonces, pues bueno, es muy importante eso. Ahora, en cuanto a lo que sería el mecanismo de expiración-inspiración, fíjate cómo gracias a lo que sería este mecanismo, tenemos una correcta distensibilidad. Fíjate cómo en cada expiración va cambiando el volumen, sale que esta gráfica de acá, esta paralela de acá, nos dice el cambio de volumen pulmonar y la de abajo nos dice el cambio de presión pleural. Fíjate cómo en la inspiración, fíjate en esto, Mitzi, entre cada vez, fíjate cómo empieza en menos 4, cada vez que vaya aumentando, perdón, cada vez que vaya disminuyendo lo que es la presión pleural, fíjate cómo va aumentando el volumen que le cabe hacia lo que sería el pulmón. O sea, va aumentando, fíjate cómo llega, cuando llega a menos 5, fíjate cómo ya está más o menos como por aquí en menos 2.5, en 0.25 mililitros, ¿ok? O sea, que serían 250 mililitros de aire. Acuérdate que 0.25 litros de aire es igual a decir 250 mililitros. Entonces, fíjate cómo por cada cambio de centímetros de agua es que se puede llegar a meter lo que sería aproximadamente 200 mililitros, ¿ok? Entonces, cada centímetro de agua modificado va a meter lo que sería 200 mililitros. Si aumenta la presión, por ejemplo, la presión de expiración,
La presión de expiración, cada vez que va aumentando, o sea que ahora va de -6 hacia lo que sería -5, porque va aumentando, va sacando lo que sería en proporción a lo que metemos, ¿no? Entonces, pues bueno, ya sabes, por cada 200 mililitros tenemos que modificar 1 centímetro de agua. Si nosotros disminuimos lo que es la presión, nosotros inspiramos. Si nosotros aumentamos lo que es la presión, nosotros expiramos en este caso, ¿ok? Entonces, muy importante con eso, que eso no se te va a olvidar. Esto también está dado gracias a lo que es la tensión pulmonar. Quien da esa tensión es el factor surfactante, ¿ok? El factor surfactante es el factor también conocido como factor tensoactivo. Y bueno, ¿esto para qué sirve? Para mantener la tensión dentro de lo que sea el pulmón, para que el pulmón y los alvéolos literalmente no colapsen, ¿ok? ¿Te acuerdas o viste algo sobre el factor surfactante en la escuela, Mitzi? No sé, en anatomía, cuando viste anatomía pulmonar, por ejemplo. O en histología, también me acuerdo que lo vi en histología. ¿Viste algo de ese, Mitzi? De ese factor surfactante tan importante. O nunca lo revisaron en tu salón. Así, por ejemplo, en una clase o algo así. Espero y si lo hayan visto. Acuérdate que el factor surfactante como tal es producido por los neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 2 son unas células que se encuentran ahí en el alveolo y están muy grandes. De hecho, son células cúbicas muy, muy grandes. Y están produciendo factor surfactante continuamente. Mañana vamos a ver ese factor surfactante. Entonces, pues bueno, fíjate en esto último que vamos a ver, que son las fuerzas elásticas pulmonares. Gracias a lo que son estas fuerzas elásticas pulmonares, es que yo puedo hacer la distensibilidad pulmonar y el retroceso elástico. ¿Cómo lo llevo a cabo? Básicamente, las proteínas que más están implicadas es la elastina y el colágeno. El colágeno es una proteína como tal estructural que da la fuerza tensil hacia lo que sean nuestros tejidos. La elastina es igual a una proteína, igual muy larga, que lo que permite es que se pueda estirar un tejido y volver a su posición original, como si fuera una liga. Una liga la estiramos muchísimo y vuelve a su forma original, ¿no? Entonces, pues bueno, es muy importante por eso. Entonces, gracias a eso, podemos hacer contracción y relajación al momento de la inspiración y expiración. Fíjate cómo el pulmón se está distendiendo y luego vuelve a su posición original. Entonces, se distiende y vuelve a su posición original. Todo esto lo estamos, o se está dado por lo que sería la elastina y el colágeno, ¿ok? Cuando un paciente tiene pocas cantidades de colágeno y elastina, su pulmón tiene más problemas para distenderse y para hacer el retroceso elástico también, o sea, para volver a su forma original. Entonces, en los pacientes ancianos se llega a la conclusión de que ellos tienen más dificultad respiratoria para llevar a cabo lo que sería este proceso. Por eso ahora que fue lo del COVID, muchas personas de la tercera edad murieron por lo mismo, porque no podían tener una mecánica respiratoria como un joven. Entonces, pues bueno, además de que tenían muchos más factores de riesgo, diabetes mellitus, hipertensión, obesidad, síndrome metabólico. Entonces, pues bueno, fíjate cómo cambia muchísimo lo que sería como tal, lo que sería si un pulmón se encuentra solo lleno de aire a un pulmón que se encuentra lleno de suero salino, o sea, de cualquier líquido en general. Aquí solamente nos ponen lleno de suero salino porque es como el ejemplo. Fíjate cómo cuando está lleno de aire como tal, hay contactos del aire, hay líquido también. Ese líquido, ¿por qué se forma? Porque acuérdate que en las vías respiratorias, el aire que entra se evapora. Y acuérdate que ese aire vaporizado, acuérdate que el agua tiene varios, ¿cómo se le puede decir? Como varios estados de la materia, ¿ok? Está el sólido, está el líquido y está el gaseoso. Entonces, cuando el aire está normalmente aquí en el exterior, es agua vaporizada. Entonces, nosotros estamos inhalando constantemente. ¿Qué es qué es lo que va a generar? Lo que es la temperatura del cuerpo. Que cuando llegue lo que es el aire hacia el interior de los pulmones, donde está aumentada más la temperatura, el aire se vaporice y esto genere lo que sería que el aire se mantenga ahí flotando. Pero eventualmente ese aire también se puede convertir en líquido. Entonces, todo ese líquido que se forma por ahí va a tener como tal una cierta tensión, aparte de que aquí sí existiría la función del factor surfactante, ¿ok? Es lo que se daría de modo normal. De hecho, es la misma gráfica que veíamos en la anterior. ¿Sale? Fíjate cómo, igual de la misma manera, disminuye lo que es la presión pleural y esto hace que vaya aumentando los volúmenes de lo que sería el volumen pulmonar que vamos inspirando. Y de la misma manera ahora, cada vez que vamos disminuyendo
perdón, cada vez que vamos aumentando lo que sea el volumen, por ejemplo, aquí pasó de -7 más o menos centímetros de agua hasta lo que sería prox como -4.5, o sea que aumentó lo que fue la presión, ¿esto que va a generar? Que ahora saquemos más volumen, ¿ok? Entonces, básicamente, eso que jamás se nos olvide, que es lo más importante de hoy. Entre más disminuyamos lo que es la presión, tanto pleural como alveolar, más inspiración va a haber. Y entre más aumentemos estas presiones, más expiración va a haber. Fíjate cómo el suero salino, como tal, no tiene tensión superficial. Y no tiene tensión superficial porque, como tal, no hay un líquido ahí extra, que es el suero salino, que va a impedir que exista lo que es la fuerza de tensión superficial. ¿Y esto qué va a generar? Que básicamente el pulmón no se mantenga en en los mismos criterios hemodinámicos, en los mismos criterios pulmonares, perdón. Entonces, pues bueno, es un pulmón lleno de líquido, por lo tanto, pues no se va a poder. Esto es algo que pasa comúnmente en los pacientes que se broncoaspiran. Hace cuenta que los contenidos gástricos se pueden ir a lo que es la vía respiratoria y esto puede generar que el paciente broncoaspire, que el paciente incluso que muera, ¿ok? Entonces, pues bueno, fíjate cómo acá la presión está muy aumentada. Va desde lo que sería aproximadamente -1 hasta -2. Pero fíjate cómo el cambio de presión tan bajo hace que el paciente no tenga ni inspiración ni expiración correcta. Entonces, pues bueno, esto es muy importante para mantener la fisiología normal del pulmón, que el pulmón siempre esté seco, ¿ok? ¿Quién ayuda a que el pulmón se mantenga seco? Lo que son los vasos linfáticos y las venas, que ayudan a la reabsorción del líquido que se está ahí filtrando, que es el líquido pleural. Entonces, pues bueno, si tenemos mucho líquido por ahí, no vamos a tener una correcta mecánica respiratoria. Entonces, pues bueno, es muy importante eso. En cuanto a lo que sería esto, ¿hay alguna pregunta o duda? Y fíjate, es lo mismo que decía, las fuerzas elásticas y la tensión superficial del líquido aumentarán lo que es mucho cuando no hay factor surfactante, exactamente. Recuerda, el factor surfactante es lo que va a mantener tenso lo que son los alvéolos, es lo que va a impedir el colapso de los alvéolos. Si tenemos mucho líquido, por ejemplo, cuando tenemos el suero salino, si tenemos mucho líquido dentro de lo que sería el pulmón, esto va a generar que se impida lo que es la función del factor surfactante y por ende los alvéolos, perdón, colapsen y con ello también los pulmones. Entonces, pues bueno, por eso es tan importante la función del factor surfactante. Hay niños que nacen sin factor surfactante, generalmente son los niños prematuros. Eso lo vamos a ver mañana, cuando veamos lo de factor surfactante. Y hay fármacos estimuladores de factor surfactante, que son algunos glucocorticoides, que también los vamos a ver mañana. Entonces, pues bueno. Mitzi, ¿alguna pregunta de esto? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Muy bien, excelente. Me da gusto que lo hayas entendido. Entonces, pues bueno, esto sería todo por la clase de hoy. No sé si queda una última duda, Mitzi, alguna pregunta, algo que me quieras comentar por ahí.